comerciales de San Petersburgo. Soy Caterina, guía local, y ahora nos encontramos en el pleno centro de San Petersburgo, en la avenida Nevsky, delante de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que nosotros conocemos ahora como la Casa del Libro, porque ahí se encuentra la librería más grande y más famosa de San Petersburgo. Pero también este edificio se conoce con su nombre histórico, la Casa Singer, porque aquí en 1904 se abrió la representación comercial de la empresa norteamericana Singer, muy famosa en todo el mundo, productora de las máquinas de coser. Esta empresa fue una de las primeras empresas multinacionales que abrió sus sucursales en las capitales de los países más famosos de Europa. Y en San Petersburgo fue construido un edificio muy hermoso, muy especial, que no parece a nada. Y en aquel entonces era algo muy especial para los habitantes de San Petersburgo. Y hasta ahora todos los turistas siempre quedan hechizados por el edificio con esta cúpula preciosa. La compañía de máquinas de coser Singer fue fundada por Isaac Merritt Singer, un inventor y empresario estadounidense que realizó importantes mejoras en el diseño de la máquina de coser y consiguió crear una máquina muy práctica que se adaptaba fácilmente para el uso doméstico y podía ser pagada a plazos. En 1854, la compañía Singer pudo abrir una planta de producción en Nueva York. Después, decidieron expandirse al extranjero, llevando su máquina de coser a Francia, lugar donde gana el primer premio en la Exposición Universal de París. Con esta victoria, se convierte en la primera compañía mundial en el ámbito de la costura. Las innovaciones tecnológicas iban a la par con la modernización en el sistema de ventas. Por ejemplo, implementaron el sistema de ventas a domicilio y abrieron una red de franquicias. Las mujeres eran el foco principal para las ventas de máquinas de coser Singer. Así lo había plantado su fundador. Con la intención de atraer a más clientas mujeres, la compañía contrató a guapas modelos jóvenes que hicieron demostraciones de uso con las máquinas de coser en sus tiendas. Es interesante que en la vida privada de Isaac Singer también hubo muchas mujeres. Tuvo 22 hijos de 3 esposas y 4 amantes. Su vida personal escandalizó a la sociedad americana. Fue acusado de bígamo e infiel, lo que le complicó mucho la vida. Es curioso que su última esposa oficial y madre de sus 6 hijos, Isabella Boyer, según dicen, sirvió de modelo para el rostro de la famosa Estatua de la Libertad en Nueva York. Pero en cuanto al negocio, la estrategia comercial de Singer fue un éxito total. Las ventas tuvieron un incremento enorme y pronto la compañía logró que ninguna empresa del campo había logrado, que sus ventas internacionales superaran las de su país de origen. En 1863, la compañía Singer vendía un aproximado de 20.000 máquinas de coser al año. Con fama internacional y fábricas en distintos países, Isaac Singer muere a la edad de 63 años, en 1875. Sin embargo, su empresa sigue creciendo y expandiéndose por el mundo de forma acelerada, hasta llegar a las ventas anuales de unas 900.000 máquinas. En Rusia, en 1902 fue abierta una fábrica grande en Podolsk y unas 3.000 tiendas por todo el país.
Las máquinas de coser Singer las usaban incluso en las regiones más lejanas de Rusia y se exportaban desde nuestro país a los países orientales. Y en este momento, en la compañía Singer, nace la idea de construir en el centro de San Petersburgo para su oficina principal en Rusia un rascacielos similar al Singer Building de Nueva York, sede de la compañía que por aquel entonces estaba en construcción para convertirse después en el edificio más alto del mundo. Los propietarios de la compañía Singer querían que este edificio fuera el más alto de la avenida Nevsky. Normalmente en otras ciudades europeas y ahí en América ellos construían rascacielos, pero en San Petersburgo no resultó posible porque en San Petersburgo estaba prohibido construir los edificios más altos que el Palacio de Invierno, la residencia de los zares rusos, que tenía la altura de unos 23 metros. Y entonces el arquitecto Suzor encontró una solución muy elegante. Él coronó este edificio con una torre de cristal y de bronce, y por encima de esta torre se encuentra una bola acristalada que simboliza el globo terráqueo, que quiere decir que la compañía Singer está en todo el mundo. Y aunque por las restricciones el edificio en Rusia salió más bajo, sin embargo resultó muy majestuoso, rico en decoración y llamaba muchísimo la atención. Su famosa torre con el globo por la noche se iluminaba con las lámparas eléctricas. El arquitecto Pavel Suzor incorporó en el nuevo edificio diversas innovaciones tecnológicas de su época. Fue, por ejemplo, el primero en San Petersburgo en ser construido con novedosa estructura metálica que llenaron de ladrillo, que permitió la instalación de amplios ventanales en la planta baja. El edificio tenía un atrio, es decir, un patio con un techo de cristal transparente, que era muy raro en aquel entonces. Para no sobrecargar la fachada y hacer lucir mejor su decoración, las tuberías de desagüe y los sistemas de calefacción de vapor y de ventilación se montaron directamente dentro de las paredes y no se ven por fuera. El edificio fue equipado con las últimas novedades en ascensores y también con un sistema automático de limpieza de la nieve del tejado. La fachada de granito rojo y gris fue decorada en el nuevo estilo modernista, estilo de Art Nouveau, que estaba muy de moda en aquel entonces. Con adornos forjados y esculturas simbólicas de las valquirias aladas. En la mitología nórdica, las valquirias eran vírgenes guerreras que servían al dios supremo Odín. Una de las valquirias sostiene un arpón, el símbolo de navegación, porque en aquel entonces casi todo el comercio se realizaba por el mar. Los atributos de otra valquiria son un uso y una máquina de coser, que simbolizan la industria ligera. También en la fachada llama la atención una enorme imagen escultórica del águila, el escudo de los Estados Unidos que subraya que la compañía es estadounidense. Dentro del edificio se encontraba la tienda de las máquinas de coser lujosamente decorada, un banco y las oficinas de Singer y de otras compañías que les alquilaban espacios.
Después de la revolución, la compañía Singer tuvo que cerrar la producción en Rusia. Sus propiedades fueron nacionalizadas y en el edificio Singer en San Petersburgo, en 1919, se abrió una editorial y una librería que recibió el nombre La Casa del Libro y llegó a ser la librería más grande y más famosa de la Unión Soviética. Esta librería no cerró incluso durante la Segunda Guerra Mundial y el sitio de Leningrado. En noviembre de 1941, una bomba dio en un edificio cercano y una ola explosiva rompió los vidrios en la tienda. Los empleados taparon las aberturas de las ventanas con madera contrachapada y continuaron trabajando. Después de la guerra, el edificio dañado por los bombardeos fue restaurado. Durante la última restauración a comienzos del siglo XXI, los interiores de la Casa del Libro recuperaron su aspecto histórico elegante. La Casa del Libro, que ocupa la parte principal del edificio Singer, no es solo una tienda de libros, sino un lugar histórico y emblemático de la ciudad, muy visitado por los ciudadanos de San Petersburgo y por los turistas. Cerca de 3 millones de personas cada año visitan esta librería. Aquí en el edificio Singer también hay una cafetería que es muy famosa por sus preciosas vistas. Aquí estamos delante de la Catedral de Kazán y podemos ver a la gente que está paseando por la Avenida Nevsky. Y es muy agradable estar sentado aquí delante de esta ventana grande y tomar té con un pastel delicioso. Claro, no es muy fácil conseguir la mesa cerca de la ventana, pero hemos tenido suerte. Otra parte del edificio la ocupan las oficinas de la red social rusa VKontakte, que lleva unos 15 años de historia, en los que ha logrado sumar más de 100 millones de usuarios activos. Se encuentra entre los sitios más visitados, que la convierte en la red social más popular de Rusia. Bueno, si les ha gustado, por favor pongan sus likes, suscríbanse, comparten este video con sus amigos para que más gente conozca San Petersburgo y lo más famoso, lo más emblemático de nuestra ciudad. Vamos a seguir enseñándoles San Petersburgo.